Un gusto saludarlos. Mi nombre es Santiago Pérez y desde la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego presentamos el programa San Charbel, segunda parte. Como se dijo en la introducción de la primera parte, San Charbel Mailuf era un sacerdote, monje y ermitaño del rito maronita. Nació en 1828 en el pueblo libanés de Beka Kafra. Fue el más joven de 5 hermanos y sus padres eran sencillos y devotos agricultores maronitas. Desde niño se cuenta que su anhelo era la santidad. Incluso cuando era niño, se iba solo a una gruta y rezaba. Creció con el ejemplo de dos de sus tíos, ambos ermitaños. San Charbel es conocido por miles de curaciones inexplicables atribuidas a su intercesión, incluso después de su muerte, y no solo para los católicos. Personas de todo el mundo aseguran haber sanado tras encomendarse a él, recordándonos que Dios actúa poderosamente a través de los santos. San Charbel Mailuf se celebra cada 24 de julio en todo el mundo católico. Este santo libanés perteneció a la Iglesia Católica Maronita y fue el primer oriental en ser canonizado en 1977 desde el siglo XIII. Como ha sido habitual en anteriores programas, usaremos como guía y organización de las ideas una serie de preguntas que presentarán diversos aspectos y perspectivas sobre San Charbel. Entonces, los invito a escuchar sobre esta segunda parte sobre San Charbel. Comenzamos el programa San Charbel, segunda parte. Como lo hacemos habitualmente, lo haremos a través de preguntas que organizan el tema. En la pregunta número 4, ¿cómo es la historia de los milagros de San Charbel? En la pregunta número 5, ¿cuáles fueron los milagros para su beatificación? Y en la pregunta número 6, ¿cuál fue el milagro para su canonización? Las primeras 3 preguntas fueron planteadas en la primera parte. La encontrarán en el canal Amar y Consolar. La pregunta número 4, ¿cómo es la historia de los milagros de San Charbel? Los milagros de San Charbel sobrepasaron las fronteras del Líbano. El gran número de cartas e informes guardados en los registros del convento de San Marón Anaya son un claro indicio de la difusión de su santidad por el mundo entero. Este fenómeno único provocó un retorno a los buenos modales, a la fe y a las virtudes, y el sepulcro de San Charbel se convirtió en un polo de atracción para personas de diferentes edades y diferentes rangos social, siendo todos ellos iguales ante él en veneración y adoración, sin distinción de credo, confesión o comunidad. Todos son considerados hijos de Dios. Merece la pena mencionar que estos milagros que han sucedido en todo el mundo incluyen a personas de diversas fases y creencias, cristianos, musulmanes. Solamente se registran después de confirmar su autenticidad y de ser juzgados como fidedignas. La mayoría de las curaciones físicas se produjeron dentro del ámbito de enfermedades incurables y malignas. Y la manera en que se produjo cada sanidad es distinta en cada caso. Algunos fueron curados a través de la oración, otros a través del aceite bendito o el incienso, otros tras ponerse una prenda bendita o participando en la misa en la tumba del santo o en el eremitorio de San Pedro y San Pablo, o a través de rezar la novena a San Charbel o la intersección, por las hojas de pino de la ermita, por el polvo de su sepulcro, sea por la visita de su sepulcro y tocar la puerta de su tumba, sea mediante su foto y estatua. Estos milagros de sanidad siempre van más allá de los aspectos físicos, tocando las almas de las personas afectadas
y motivándoles para que se aparten del pecado y atrayéndoles hacia Dios. Un denominador común para todos estos milagros es la creencia en el poder de Jesucristo, obrando mediante la intercesión de su siervo fiel San Charbel. Esto también ha permitido constituir importantes comunidades de católicos maronitas alrededor del mundo. Y esos cristianos han expandido su devoción gracias también a los abundantes beneficios obtenidos por su intercesión. Todos los años van unos 4,5 millones de visitantes a Anaya, en el Líbano, para rezar y pedir la intersección del santo. Antes de 1950, los milagros se verificaban solo a través del testimonio de un sacerdote. Ahora, con la tecnología médica más avanzada disponible, se solicitan los documentos médicos que demuestren la enfermedad inicial de la persona y más tarde la recuperación inexplicable de su buena salud. En cuanto a las sanaciones milagrosas inscritas en los registros del convento de San Marón Anaya, que el Señor obró por la intercesión de San Charbel, sobrepasan las docenas de miles, salvo las sanaciones milagrosas que pululan el mundo entero, de todo tipo y en todo credo y toda comunidad, que no están inscritas en los registros del convento. El 10% de las sanaciones milagrosas tuvieron lugar con personas no bautizadas. Según el monasterio de San Marón, desde el comienzo de los prodigios obrados por San Charbel, existen alrededor de 33.000 milagros documentados en registro del monasterio de San Marón Anaya. Cada año ocurren por su intercesión alrededor de 100 milagros, de los cuales al menos el 10% de los destinatarios son personas no bautizadas, incluidos musulmanes, drusos, judíos y ateos. Además, hay incontables miles de milagros reportados en el Líbano y en otros países que no figuran en estos registros. Vemos aquí las características cintas de colores de la devoción popular para San Charbel, para que no se olvide de nuestra intersección, algo característico de este santo en cada uno de los lugares del mundo. El más famoso de los milagros de San Charbel es el de Nohat el-Sham, una señora de 55 años en el momento del milagro, esposa de Siman Sham, originarios de Mesarib Jabail, madre de 12 hijos, que fue curada de una parálisis parcial. Ella sufrió una hemiplegia del lado izquierdo que afectó su pierna, su brazo y su boca. El 9 de enero de 1993, el Hospital Saint-Martin le diagnosticó una hemiplegia del lado izquierdo, pierna, brazo y boca. Con grandes dolores e inválida, la noche del 22 de enero de 1993, pidió la intercesión para que Dios dispusiera de ella. Ella relató que durante la madrugada vio en un sueño a 2 monjes maronitas de pie al lado de su cama. San Charbel puso su mano en su cuello y dijo: «Estoy aquí para hacer una operación a tu dolor». Luego ella declaró: «A las 2 de la mañana pude ir al baño para ver qué había sucedido y observé 2 heridas en mi cuello, cada una de 12 centímetros aproximadamente, una en cada lado, y que había sido completamente curada. Fui a la habitación de mi marido, que está frente a la mía, y encendí la luz. Mi esposo me miró y dijo en voz fuerte: «¿Cómo llegaste acá sola? Puedes caerte y eso sería otra catástrofe». Moví mi mano y dije: «No te preocupes, San Charbel me curó. Puedo caminar». La siguiente noche, San Charbel le dijo en un sueño: «Te operé con el poder de Dios y te dejé estas cicatrices por voluntad suya, para que todos puedan verlas, especialmente aquellos que se han alejado de Dios, de la Iglesia y de los santos, para que vuelvan a la fe. No se puede hacer nada con ello.
pero en cuanto alguien necesite cualquier cosa de mí, yo, el padre Charbel, estoy siempre presente en el eremitorio. En memoria del milagro, San Charbel pidió a Nohat que visitara la ermita de Anaya en el Líbano, donde vivía y está enterrado cada 22 de cada mes para asistir a la misa. También es verdaderamente incomparable que la imagen icónica de San Charbel, que suele utilizarse para novenas, remite a una foto de origen inexplicable. La fotografía milagrosa de San Charbel muestra inexplicablemente al santo, quien nunca fue fotografiado en vida, apareciendo entre un grupo de seminaristas maronitas que se tomaron una foto en 1950 frente a su tumba en el monasterio de San Marón en Anaya, Líbano. Se trataba de monjes maronitas de Scranton, Pensilvania, que se hicieron una foto en el exterior. Al revelar el rollo, la imagen mostraba a 6 personas en lugar de las 5 que posaron. Apareció un monje con barba a quien nadie recordaba haber visto. Preguntaron en el monasterio y algunos monjes ancianos que habían conocido a San Charbel medio siglo atrás le identificaron. La figura del santo aparece nítida, con hábito negro, barba y expresión serena. El padre Ignacio Daguerre, quien conoció a San Charbel, confirmó que la figura era Charbel Maymouf. Esta imagen se convirtió en la foto oficial para el proceso de canonización y es considerada un milagro de manifestación del santo. Siempre se interpretó como una señal de su intercesión, siendo conocido como el santo más milagroso de la Iglesia. En la pregunta número 5, analizamos cuáles fueron los milagros para su beatificación. En 1925, debido al constante culto del pueblo, fue remitida la solicitud de su beatificación y declaración de su santidad al Papa Pío XI, de la mano del padre Ignacio Daguerre al-Tannouri y su vicario general, el padre Martinos Tarabey. Dicha solicitud, junto con las del padre Nahama Talat Kesab Jardine y Sob Raska el Rayers, fueron aceptadas en 1927. Aunque desde 1925 se había introducido la causa de beatificación del padre Charbel, dado que habían innumerables milagros suscitados en 1950, y por lo que se llamó el Año del Santo, cuando se realiza una nueva introducción de la misma ante el Papa Pío XII. De esta manera, en 1954, el Papa autoriza iniciar el proceso apostólico, que tiene seguimiento con el Papa Juan XXIII para concluir con el Papa Pablo VI. El Papa Pío XII aprobó el decreto que reconocía las virtudes heroicas del futuro santo el 2 de abril de 1954. El Papa firma el decreto que respalda la heroicidad de las virtudes, es decir, las cualidades de santo del padre Charbel. Otro de los requisitos para la beatificación son los milagros atribuidos por la intercesión del posible beato ante Dios, aunque es suficiente presentar un milagro comprobado para cumplir con el requisito. En torno al padre Charbel había cientos, pero 2 fueron los elegidos. Su Santidad el Papa San Pablo VI presidió el 5 de diciembre de 1965 la ceremonia de beatificación de San Charbel en el Vaticano, al concluir el Concilio Vaticano II. La decisión de beatificar a San Charbel se basó en 2 milagros. El primero, la curación milagrosa de la hermana María del Camari, de una úlcera gástrica el 12 de julio de 1950. La hermana Camari sufría de disfunción hepática biliar y renal. Además, tenía los intestinos pegados. Vomitaba la mayor parte de la comida con sangre. Su mano derecha quedó paralizada y necesitaba ayuda para caminar. Estuvo al borde de la muerte 3 veces, pero por intercesión de San Charbel se curó milagrosamente por completo.
El 8 de septiembre de 1929, María Abel, que en ese momento era una joven originaria de Hammana, que apenas tenía 16 años de edad, se integró a la congregación de los dos Sagrados Corazones pertenecientes a Big Falla. Aunque había mostrado ser una joven normal, a partir de 1936, Sor María Abel comenzó a presentar vómitos e insoportables dolores de estómago. Durante 7 meses fue atendida por varios médicos que no lograron controlar y mucho menos curar el problema de la monja. Finalmente, uno de los doctores más prestigiados de Egipto, tras realizar una serie de estudios, diagnosticó la existencia de una úlcera estomacal. Aunque se prescribió el tratamiento adecuado, la joven cada vez estaba peor. Poco después consultó a un cirujano que confirmó el diagnóstico anterior y que consideró que era urgente practicar una cirugía. Sin embargo, al momento de intentar extirpar la enorme úlcera, el médico se dio cuenta de que la vesícula y los riñones estaban muy afectados por aquella y le fue imposible realizar con éxito la operación. Sor María Abel regresó al convento con más dolencias y problemas, pues cada vez toleraba menos los alimentos, por no decir que nada, pues siempre vomitaba cualquier cosa que ingería, lo cual la debilitaba con gran rapidez. Para 1940 ya casi no podía sostenerse en pie y pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Difícil y llena de penurias transcurrió la vida de Sor María Abel hasta que en 1950 se enteraron en su convento de que mucha gente acudía a la tumba del padre Charbel a solicitar que les cumpliera algún milagro, pues ya eran varios los que habían conseguido algún favor del ermitaño de Anaya. Y entonces la señal llegó. Una noche Sor María Abel soñó que se encontraba hincada rezando en una capilla y a su lado estaba nada menos que el padre Charbel bendiciéndola. Convencida de que era el principio de su sanación, la monja pidió que la llevaran ante la tumba del ermitaño. El 11 de julio de 1950, a las 9:40 am, sentada en una silla para trasladarla al auto, salió de su convento acompañada por Isabel Ullaret, superiora del convento de Jabail, de Sor Bernadette Nafab, maestra en el convento de Big Falla, de Sor Leontina Ramet y de Sor María Matilde Zambasa. Cuando llegaron al monasterio de Anaya, Sor María Abel fue conducida en su silla hasta la tumba del padre Charles. Se quedó asombrada ante la gran cantidad de gente que se encontraba en ese lugar orando y agradeciendo por tantas bendiciones recibidas. La monja fue acercada por sus acompañantes hasta la piedra de la tumba y ella hizo el esfuerzo de estirarse para besarla. En ese momento la enferma sintió como si una corriente eléctrica le corriera por la espalda, lo cual obligó a sus acompañantes a solicitar una celda donde pudiera recostarse y descansar un poco. Luego de un rato pidió que le permitieran pasar la noche cerca de la tumba del ermitaño, pero considerando que sería muy desgastante para alguien en su estado, la superiora autorizó permanecer un día más en ese lugar para que Sor María Abel pudiera rezar cerca de la tumba la mañana siguiente. Cuando la monja estuvo nuevamente ante la tumba, observó unas gotas de agua justo en el lugar donde estaba escrito el nombre del padre Charlebel. Estas gotas son una señal. Las recogeré con mi pañuelo y me las pasaré por el cuerpo, pensó la monja, mientras se levantaba de la silla y estiraba la mano. Y así, frente a todos los ahí presentes, se realizó el milagro. Sor María Abel estaba curada de la parálisis, de la úlcera y de todos los males que la habían aquejado desde hace 14 años. Una vez que regresó a la congregación de los dos Sagrados Corazones, su restablecimiento fue certificado en fechas distintas por dos de los médicos que habían consultado durante la enfermedad de María Abel. Ambos afirmaron que el restablecimiento era obra de un milagro, ya que ellos habían considerado que su estado era incurable. Por las causas sobrenaturales de esta recuperación, el caso se turnó al Vaticano después de analizarse seriamente. Y el otro milagro para la beatificación
fue la curación milagrosa, a finales de 1950, del señor Iskandar Obeid, que recuperó la vista en su ojo derecho, que había quedado ciego en un accidente en 1937. Iskandar Obeid era un herrero que vivía en Bagdad. Un día, mientras realizaba un trabajo, se lastimó el ojo de manera tan delicada que al ser revisado por el médico el diagnóstico que le dio fue terrible. Se había destrozado completamente la retina y a fin de que esto no provocara una infección en el ojo sano, lo más recomendable era extirparle el dañado. Iskandar consultó más médicos y tras someterlo a diversos tratamientos, todos coincidieron en el diagnóstico del primero. Era necesario realizar la ablación del ojo accidentado. El herrero decidió no someterse a la cirugía asumiendo la responsabilidad de lo que pudiera sucederle en el ojo sano, y así transcurrieron 13 años. Superando difíciles pruebas, se había adaptado a su nueva vida, hasta que en 1950 llegaron hasta su pueblo las noticias de los milagros obrados por el ermitaño de Anaya. Amigos y vecinos sugirieron a Iskandar que se encomendara al padre Charbel y que fuera a rezar ante su tumba. El hombre respondió que lo haría si le era enviada una señal. Transcurrieron algunos días en toda normalidad hasta que una mañana Iskandar despertó y contó a su familia que había soñado con un monje que le decía: «Ve al monasterio». Iskandar se preparó para el viaje y al llegar a Anaya se dedicó a escuchar misa y a rezar como toda la gente que estaba en ese lugar esperando ver cumplido algún milagro de Dios por intercesión de Charbel. Iskandar regresó a su casa y con el paso de los días comenzó a sentir un dolor intenso en el ojo enfermo que poco a poco se fue haciendo insoportable. Tanto la familia como los amigos del herrero se encontraban preocupados por su salud y todos le recomendaban que acudiera con un médico para que le quitara el terrible dolor. El padre Charbel es mi único médico y él me curará. Era la respuesta tranquila que les daba. Una noche en que Iskandar pudo dormir pese al intenso dolor, soñó que se encontraba en uno de los monasterios de la orden maronita. De pronto sintió cómo el conductor de un camión le enterraba una barra de metal en el ojo dañado, ocasionándole un inmenso dolor que lo hizo despertar del sueño con un fuerte grito. Al escucharlo, su esposa despertó asustada. «¿Por qué gritas?» «Solo estaba soñando», respondió, y se volvió a dormir a pesar de que el dolor había sido bastante real. Sorpresivamente, Iskandar volvió a su sueño, aunque esta vez ya no estaban ni el camión ni el conductor. Ahora veía un monje que se le acercaba. «¿Qué te pasa?» «Me duele terriblemente el ojo», contestó el herrero al tiempo que veía escrito en el asfalto el nombre del padre Charbel. El monje lo tranquilizó diciéndole que le aplicaría un polvo en el ojo, que sentiría un insoportable dolor e inflamación que poco a poco se le pasarían y que lo dejarían totalmente sano. Iskandar no dudó ni un momento en lo que el monje le decía, y al sentir cómo le entraba el polvo en el ojo, lanzó un grito más fuerte que el anterior. Su esposa se volvió a despertar y se aterró al ver el ojo hinchado del hombre. «No aguanto este dolor, pero estoy seguro de que es señal de que ya me voy a componer». En ese momento Iskandar pidió que le acercaran la imagen del ermitaño Charbel y cubriéndose el ojo sano, observó la imagen. «Veo, he recuperado la vista», gritó feliz ante la mirada atónita de su familia. La gente que se había preocupado tanto por su salud acudió a corroborar con sus propios ojos el milagro realizado por el ermitaño de Anaya. Y de que había sido un milagro no cabía la menor duda, pues el médico, Salab, uno de los que incluso había sugerido la extirpación del ojo dañado, reconoció que a 13 años del accidente no había explicación lógica ante la recuperación de aquel ojo, que no había manera de curar por medios científicos o humanos. 7 médicos más certificaron el milagro de Iskandar, que posteriormente fue analizado por el Vaticano. Un médico, el doctor Salab, confirmó la regeneración del iris y la curación total del ojo. El Papa Pablo VI dijo en ese momento de la beatificación:
Un ermitaño de la montaña libanesa puede hacernos entender en un mundo fascinado por las comodidades y la riqueza el gran valor de la pobreza, de la penitencia y del ascetismo, para liberar el alma en su ascensión a Dios. La ceremonia de beatificación se convirtió en un hecho histórico por ser la primera vez que la Iglesia Católica Oriental y la Orden Maronita estuvieron en la Santa Sede representados por uno de sus miembros. Así que no podían faltar a la ceremonia los integrantes de esta iglesia y, por supuesto, los de las demás delegaciones episcopales, con lo cual puede decirse que se encontraban reunidos prácticamente todos los obispos del mundo. Cuando se realiza la ceremonia de la beatificación, la orden a la que pertenece el nuevo beato está comprometida a obsequiar una ofrenda al Santo Padre. Así que la orden a la que perteneció el padre Charbel entregó 4 obsequios: una reliquia tomada de las costillas del ermitaño, incrustada en un cedro de oro, una medalla de oro grabada con el rostro del beato Charbel, 2 libros acerca de su vida, uno en italiano y otro en francés, y un arreglo floral con los colores de la bandera del Líbano. Ese mismo mes, el cuerpo del beato Charbel dejó de trasudar. Sus restos se conservan en una capilla del monasterio de Anaya, como se ha dicho previamente. Finalmente, en la pregunta número 6, ¿cuál fue el milagro para su canonización? El 9 de octubre de 1977, Su Santidad el Papa Pablo VI presidió la ceremonia de canonización del beato Charbel en la Basílica Vaticana. La curación milagrosa de Marian Awad de un cáncer de garganta en 1967 fue aceptada como el milagro oficial de la canonización. Este proceso se inició en 1976 con el Papa Pablo VI y lo concluyó el 9 de octubre de 1977 durante el Sínodo Mundial de Obispos. Marian Asay Awad, una mujer siria que vivía en el Líbano, descubrió que tenía cáncer de estómago con enfermedades secundarias en los intestinos y la garganta. Las operaciones en 1963 y 1965 demostraron no ser de gran ayuda. Desde el punto de vista médico, Marian no tenía perspectiva de cura. Fue dada de alta del hospital y se le permitió ir a casa para morir. Miriam comenzó a pedir la ayuda e intercesión de San Charbel para su sanación. Una noche de 1967, antes de irse a dormir, rezó fervientemente por una cura completa a través de la intercesión de San Charbel. Cuando se despertó por la mañana, descubrió que todos los síntomas de su enfermedad habían desaparecido. Los doctores del hospital local se sorprendieron al ver a Marian moverse sin ayuda. Pruebas detalladas confirmaron que ella había sido inexplicablemente curada. Marian Asaf Awad es la mujer siria cuya milagrosa curación de un cáncer avanzado de estómago e intestino fue reconocido por el Vaticano para la canonización de San Charbel Maylin. A continuación, leemos unos extractos de la homilía pronunciada por su santidad en dicha ocasión. La iglesia entera está invitada hoy día a festejar una gran alegría. Nuestro corazón se vuelve hacia el cielo, donde sabemos desde ya con certeza que San Magluf está asociado a la dicha inconmensurable por nosotros. Nuestras miradas se tornan también hacia su querido país, donde él vivió, el Líbano. Este país que ha sido saludado con admiración por los poetas bíblicos, impresionados por el vigor de los cedros transformados en símbolo de vida de los justos. Jesús mismo vino al Líbano para recompensar en él la fe de una mujer sirio-fenicia. Las primicias de salvación destinadas a todas las naciones. Hemos venerado hoy a un hijo del cual todo el Líbano puede estar orgulloso. Charbel Magluf, un hijo muy singular, un artesano paradoxal de la paz, puesto que la buscó aislado del mundo, solo un Dios del cual estaba embriagado. Fue el primer santo libanés
y el primer santo oriental canonizado desde el siglo XIII, reconocido por sus virtudes heroicas y numerosos milagros tras su muerte en 1898. San Charbel Mailluf se celebra cada 24 de julio. Y con estas palabras hemos terminado las dos partes del programa San Charbel. Confiamos que haya sido de vuestro agrado e interés y haya aportado al conocimiento de este santo maronita. Nos vemos en otra oportunidad.